Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Yo no puedo entender por qué a mi madre le fallaron los riñones y por qué tuvo que vivir la vida a empujones. Yo no puedo entender por qué muere un ser querido. Te lo llevaste a morar contigo. Yo quisiera que estuviera conmigo. Yo no puedo entender por qué nacen niños enfermos cuando hay gente que los tiene y ni siquiera le muestran afecto. Yo no puedo entender por qué el 11 de septiembre cayeron aquellas torres y por qué murió tanta gente. Es que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. No pelees más con Dios. ¿Cuántas preguntas le habrás hecho a Dios en estos días? Yo te contesto como un día me enseñó la vida, que a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Yo no puedo entender el porqué de tantas guerras. Si vivimos en el mismo planeta, respeta aunque tengamos diferencias. Yo no puedo entender por qué hay mujeres que no pueden tener hijos cuando hay gente que los tienen y ni siquiera le muestran cariño. Yo no puedo entender esta batalla financiera que ataca hasta mi nevera, pero confío en tus promesas. Yo no puedo entender por qué hay gente que se separa, si ayer se dijeron que se amaban y hoy no pueden estar juntos en casa. Es que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. No pelees más con Dios. ¿Cuántas preguntas le habrás hecho a Dios en estos días? Yo te contesto como un día me enseñó la vida. A Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Que a Dios no hay que entenderlo. Bienvenido al programa Servidores de Dios. Continuamos compartiendo la palabra de Dios y en esta ocasión continuaremos
compartiendo con Romanos capítulo 13 los versículos del 1 al 4. Y estamos compartiendo sobre las obligaciones públicas de los cristianos. Dios sigue al mando de los gobiernos de este mundo. Al final sus propósitos, quiera el hombre o no, se cumplirán. Hay personas que tratan de escabullirse de la fuerza de la enseñanza del apóstol Pablo. La gente a veces intenta distinguir entre gobiernos buenos y gobiernos malos. Esto es lo que dicen. Solo se nos manda sujetarnos a los gobiernos buenos. En cuanto a los gobiernos malos, pues piensan ellos que no. Al estudiar Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7, necesitamos tener presente que la potencia dominante en los tiempos de Pablo era el Imperio Romano, como ahora lo puede ser otra potencia. Siempre en cada época ha habido una potencia que es la supremacía, como en tiempo antiguo era Egipto, o podía ser Babilonia o otra, por ejemplo. Por tanto, ¿era el Imperio Romano un buen gobierno? Algunos aspectos de este imperio eran buenos, no todos eran malos. Por ejemplo, el concepto romano de justicia era bueno, como también lo era el intento de Roma por mantener la paz. ¿Quién no ha oído hablar de la paz romana? Pues ellos intentaban por todos los medios que la paz, sobre todo, estuviese en el Imperio Romano. Por otro lado, y por los otros caminos, vemos que los romanos hicieron posible muchas calzadas, y con esto, sin duda alguno, facilitaron que las personas podrían trasladarse de una ciudad a otra con mayor rapidez al haber estas calzadas. Lo mismo sucedió también con el mar Mediterráneo, que estaba en aquella época infectado de piratas. Quedó libre, quedó limpio, y sin embargo esto benefició también para que el apóstol Pablo pudiese llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con mayor rapidez. Cualquiera que conozca la historia de Roma sabrá que el gobierno de Roma estaba lleno también de vicios y de corrupción por todas partes. El emperador del tiempo cuando Pablo escribió era Nerón, y Nerón, a quien muchos lo caracterizaban como el monstruo inhumano, culpable del matricidio. A pesar de lo anterior, el apóstol dijo en Romanos 13, 1 al 4 que voy a estar leyendo: sométase toda la persona a las autoridades superiores, pero no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella. Y al final dice el versículo 4, porque eres servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Hay que tener presente que Dios instruyó el gobierno humano, pero examinando el texto del versículo 1 comienza diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. La palabra sométase proviene de la palabra uputazo, que es primordialmente un término militar que significa dar rango bajo. Upo significa bajo y taso significa organizar. La palabra incluye obediencia, pero el significado es más amplio. Abarca también la cooperación, la lealtad y una disposición a obedecer. Muchas veces la gente trata de hacer distinción entre gobiernos buenos y gobiernos malos, como he dicho anteriormente. Ellos tratan de distinguir también entre leyes buenas y leyes malas. Leyes también que les son a ellos más propicias y leyes que no lo son tanto. Por tanto, las leyes malas, por lo general, dan a entender leyes que no tienen sentido para ellos, es decir, que no las van a obedecer de ninguna manera, o leyes que le causan incomodidad,
tal vez incluso penuria. Ellos insisten diciendo: Dios no espera que obedezcamos las leyes malas, pero, sin embargo, como he dicho anteriormente, son leyes que a ellos no les agradan. También, nosotros mismos de vez en cuando nos exasperamos con las normas y regulaciones del gobierno, sea el que sea. Nos sentimos abrumados por las leyes de tránsito, los códigos de construcción, las normas tributarias y el lento proceso de las transmisiones administrativas que hay que esperar quizás días, semanas o meses para obtener un papelito. Nos sentimos estrangulados por la burocracia política, es normal. No obstante, no se nos ha dado el derecho de distinguir entre leyes buenas y leyes malas, porque la palabra de Dios no nos dice eso, que nos pongamos nosotros a juzgar y a distinguir, sino que nos sometamos a ellas y debemos de obedecerlas. ¿Hay una o algunas excepciones en lo anteriormente dicho? La única que yo puedo conocer es la que expresó Pedro. A él y a Juan se le ordenó, por parte del concilio judío, no enseñar ni predicar el nombre del Señor Jesús, como lo dice en Hechos 4:18. Y llamándolos le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Un mandamiento que ellos no obedecieron. Cuando fueron llevados nuevamente ante el concilio, Pedro dijo las palabras siguientes. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, ¿cómo hemos de aplicar este principio al tema de esta lección? Es decir, a lo que estoy compartiendo. Debemos de obedecer las leyes de la tierra, a menos que entren en conflicto con las leyes de Dios. Esto está claro. Pero recuerda que antes debemos de conocer, sobre todo, las leyes de Dios. Y para conocer las leyes de Dios hay que estudiar la palabra de Dios para no caer en errores que nos pueden llevar a lamentaciones. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, Sadrach, Mesach y Abednego rehusaron postrarse delante de la estatua de oro, como nos dice aquí Daniel 3. Ellos rehusaron hacer aquello que se les ordenaba, y era una autoridad lo que lo hacía. Sin embargo, ellos lo hicieron porque estaba en contradicción contra la palabra de Dios. Y Daniel hizo caso omiso al edicto del rey también, en el sentido de no orar a nadie excepto a este, como nos dice Daniel capítulo 6. Es decir, que estaban prohibiendo que se orase al Dios que hizo los cielos y la tierra, y Daniel hizo caso omiso porque estaba en contra de la voluntad de Dios. En tiempos del Nuevo Testamento, Antipas fue martirizado porque no rehusó negar la fe, como nos dice Apocalipsis 2:13. Dos verdades debemos tener presente antes de concluir esta idea. En primer lugar, vemos que cuando obedecemos a Dios antes que a los hombres, debemos estar preparados también para sufrir las consecuencias. Eso lo hemos de tener presente, como le pasó a Daniel y a sus amigos y Antipas. En segundo lugar, a menos que seamos escrupulosos cumplidores de la ley, cuando obedezcamos a Dios antes que a los hombres, nuestras acciones no serán vistas como expresiones de conciencia, sino como prueba adicional de que somos casualmente o causantes del problema o de los problemas. Primera de Pedro 4:15 al 16 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nótese, hay sin embargo muchos cristianos y cristianas que están sufriendo penurias, pero no es por causa del Señor, sino que son causa de sus propias contradicciones y de su propia ignorancia en cuanto a la palabra de Dios. Por eso hemos de tener siempre bien en cuenta, como dice aquí la palabra de Dios, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, es decir, por la causa del Señor. Si estamos sufriendo, glorifica a Dios y dale gloria a Él.
Continúo ahora con el versículo 2 de Romanos capítulo 13, donde dice: de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La primera parte de este versículo indica una acción continuada y no puntual, pero todos de alguna u otra manera nos hemos opuesto alguna vez a las autoridades y por tanto desobedeciendo las leyes. Pero aquí se trata de aquellas personas que continuamente, es decir, de una manera yo podría llamarle ya viciosa, se oponen a la autoridad. Y esto demuestra un estado de rebeldía al gobierno y a todas las leyes que están establecidas, y no solamente a aquellas personas que han establecido las leyes, que pueden ser los gobiernos, sino también a sus conciudadanos. Recuerdo hace algunos días que pude ver una joven que recibía una carta. Ella, cuando el cartero le dio esta carta, la abrió tranquilamente y la leyó. Alguien le preguntó: ¿qué es lo que te dice? Y ella contestó: es la 5ª vez que recibo que debo de pagar la multa por tráfico, ya que me salté un stop. Y la otra persona le dijo: ¿y qué vas a hacer ahora? Ella respondió como hice con las demás cartas. ¿Y qué es lo que hiciste? Romperla, y así se acaba, y no pasa nada. Esto muestra un estado de rebeldía a las autoridades, como he dicho, ya que la joven lo que no sabía es que cada vez que recibía una carta iba aumentando el coste de la multa y que tarde o temprano la autoridad cobraría, por supuesto, esa inflación cometida por esta joven, y por tanto le iba a resultar muchísimo más cara que si lo hubiese pagado al principio. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado inflige también la ley, pues el pecado es inflación de la ley. Juan recalca una posición no solo en contra de la ley, sino marginal a ella. La desobediencia es una manifestación que está actualmente causando serias dificultades a este mundo. Hoy en día no hay quien obedezca si no es con amenazas y cosas peores, ya que aquellos que deben de cumplir las leyes pues no son ejemplos a seguir, ya que hacen que la están cumpliendo, pero en realidad no lo hacen. Y esto no es solo en el ámbito del Estado, sino también en el ámbito familiar y en el personal de cada individuo. Por ejemplo, en relación con las libertades de los llamados derechos humanos, han sido utilizadas por muchos como pretexto para establecer un libertinaje cada vez mayor, en donde los pocos se imponen a los enmudecidos muchos. La ética moral y social es considerada hoy como una arcaica, es decir, ya está arcaica, ya está caduca, dando lugar a lo que llaman los nuevos valores. Pero estos nuevos valores, que ellos asimismo se llaman progres, estos nuevos valores, como he dicho, en realidad son tan viejos casi como el hombre, ya que desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron en contra de Dios, el hombre trata de seguir esos nuevos valores, modernos para él, pero que sin embargo son antiquísimos y no los establecidos por Dios y su Creador. Note esto, esos nuevos valores son los que llevaron a muchas civilizaciones, si estudias la historia de la humanidad. Esos nuevos valores, esos progres de aquellos tiempos, son los que llevaron a esas civilizaciones precisamente hacia la destrucción. Estos nuevos valores en la sociedad actual que están vigentes, y no aceptarlos significa que eres un intolerante, un radical, eso con palabras suaves y no te dicen otras muchos peores. Tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, en los niños. Los niños ellos son como esponjas, que todo lo absorben, lo que ven y lo que oyen en casa y en los medios de comunicación y en la calle. Ellos lo asimilan todo rápidamente, si esto va en su propio beneficio, naturalmente. Aunque son niños, saben también qué es lo que le beneficia y qué es lo que no le beneficia. Por tanto, ellos saben muchas veces qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por ejemplo, un padre o la madre no puede disciplinar a su hijo o a su hija, ya que sus propios hijos lo denunciarán a sus propios padres como maltratadores. Recuerdo hace unos días atrás que me encontré con una persona y me dijo: mira,
¿Sabes qué me ha dicho mi nietecita? Y tiene 5 años. Me ha dicho: abuelito, no te se ocurra levantar la mano ni reñirme porque te denuncio. Esto es lo que podemos ver en el día de hoy. Por tanto, los hijos, la gran mayoría, no reconocen la autoridad de sus padres, ni de sus abuelos, ni de las personas mayores. Yo recuerdo cuando era pequeño que se le cedía, por ejemplo, el asiento a una persona mayor, fuese hombre o fuese mujer. Cuando estábamos en un lugar y venía una persona que era mayor, pues se levantaban todos, si era en un aula, en una escuela o en cualquier otro sitio. Hoy en día, desgraciadamente, no ocurre esto, ya que las escuelas, los institutos y las universidades se han convertido en un lugar peligroso para los profesores que están enseñando, que son insultados, amenazados, no solamente por los alumnos, sino también por los padres. Por tanto, tampoco ellos reconocen la autoridad de los profesores que les enseñan. Y esto hemos de tener en cuenta que hace años atrás había en muchas aulas, en muchas escuelas, se oraba, por ejemplo, el Padre Nuestro. Se sacó eso, porque eso ya era arcaico, eso ya era viejo, eso estaba mal visto. Y en cambio se le dio lugar al que entrara la droga, los vicios, pistolas, etcétera, etcétera, y todo lo que sale por los medios de comunicación. Continúo con este versículo 2, la segunda parte. Dice: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Las consecuencias a la desobediencia a los gobernantes y a lo establecido por Dios, como son los padres, como son los abuelos, las personas mayores, los profesores, la policía, es decir, todo aquello que tiene autoridad, todas aquellas personas, dice la palabra de Dios que acarrean condenación para sí mismos. A lo largo de mi vida he podido ver y he podido convivir con muchas personas desobedientes a cualquier autoridad. Sin embargo, cuando estas personas se ponen a trabajar, veo que son personas sumisas, obedientes al encargado o al jefe. También otros, cuando llega su tiempo de ir al servicio militar, tenían que obedecer sin rechistar a las autoridades militares. Ahora bien, si el trabajo del servicio militar ellos se someten, ¿por qué no lo hacen en otras áreas de su vida? ¿Por qué no lo hacen a las autoridades establecidas por parte de Dios? ¿Sabes por qué? Porque nadie les obliga, sencillamente. Pero deben de tener en cuenta que la palabra de Dios dice bien claro que acarrean condenación para sí mismos. Continúo con Romanos 13 y versículo 3, donde dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Los magistrados son aquellos que ejercen autoridad, pero autoridad delegada de parte de los gobernantes. Este término también se usa gobernantes de las naciones, por ejemplo en Mateo 20:25, donde dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? También se usa como magistrado o jueces, incluyendo a los miembros del Sanedrín de la época del Señor Jesús, donde nos dice en Lucas 14:1: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y también Lucas 23:13 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Por tanto, vemos aquí también, por lo general, incluye esta palabra de autoridad, está incluyendo a lo civil, a lo militar y a lo jurídico. Sigue diciendo el versículo 3: no están para infundir temor al que hace el bien. Los magistrados están para favorecer al que obra correctamente. Otra cosa muy distinta es que lo hagan ellos, porque son seres humanos y somos imperfectos, esto todos lo sabemos. Pero hemos de tener en cuenta que es Dios el que recompensará al bueno y castigará al malo. Por consiguiente, la función delegada de su autoridad es que el gobierno humano tiene que seguir el mismo camino con equidad, es decir, no haciendo distinción en cuanto a la autoridad que ha sido delegada de parte de Dios. De otro modo, los gobernantes, en ejercicio de la autoridad delegada por Dios,
están para ejercer funciones a la semejanza que Dios dice en su palabra. Por tanto, la principal función de la autoridad está en infundir temor al que obra mal, es decir, a los malos. Seguramente si sale por ahí una ley y dicen van a ahorcar todos aquellos que son violadores, pues habría una gran mayoría, una inmensa mayoría, que no diría nada. ¿Por qué? Porque no tienen temor, porque no lo van a hacer nunca, jamás. Sin embargo, el que lo es, sí que diría algo. Sigue diciendo este versículo, haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, es decir, de las autoridades. ¿Es habitual esto? En los tiempos de Pablo existía lo que se llamaba el laudatino romano. Esto era una práctica habitual y era algo que Pablo expone aquí. Existía lo que se llamaba, como he dicho, el laudatino romano. Y esto era una costumbre de las autoridades provinciales de elogiar los casos de comportamientos excepcionales mediante cartas oficiales del emperador donde reconocían que ciertas personas estaban obrando honradamente de acuerdo con las leyes romanas. Esto es comparable a nuestros días, que los ayuntamientos elogian cada año a ciudadanos por la labor que han desempeñado, que han llevado a cabo. Se les elogia públicamente como ciudadanos modelos y pueden salir en los medios de comunicación hablando de ellos. Pablo desea dejar constancia de este versículo, que bajo circunstancias normales las autoridades no están puestas para generar temor a quienes viven honradamente y honestamente, sino para los que practican el mal en la sociedad. Sigue diciendo el versículo 4 de Romanos capítulo 13, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El capítulo 12 de Romanos recalca que no hemos de vengarnos, sino que debemos dejar tales asuntos en la mano de Dios, como dice Romanos 12:19. Una forma como Dios castiga el mal en esta vida es por medio de los tribunales públicos. La palabra no en vano lleva la espada significa que las espadas que llevaban puestas aquellos que hacían cumplir la ley no era solamente para lucirlas. No llevaban la espada para que dijeran qué espada más bonita llevas, qué luciente va, qué bien afilada va. No lo llevaban para eso. Las espadas podían usarse para disuadir el mal y para hacer cumplir la ley. No eran simplemente para lucirla. De hecho, también vemos que se disuadía el mal y de hecho se usó para ello en aquellos tiempos. Esto indica que va de acuerdo con los planes de Dios que las autoridades civiles usen lo que a veces se llama fuerza letal. Una ley que carece de medios para hacerla cumplir no puede ser una ley, sino que es simplemente un buen consejo y nada más. La espada era llevada habitualmente, si no por los magistrados de alta investidura, entonces delante de ellos, y simbolizaba el poder de vida y de muerte que ellos tenían en su mano. De hecho, en el día de hoy también se ve una mujer con los ojos tapados y que en su mano tiene una espada. Esto es sacado de ahí, la espada. Por tanto, la espada era un simbolismo de autoridad. Sin embargo, a esto la acompañaba el poder de hacer cumplir la pena de muerte. Cuando leemos un pasaje de las Escrituras, una de las primeras preguntas que debemos de hacer es: ¿qué habría significado esto a los primeros que lo oyeron y que leyeron estas palabras que estoy compartiendo en este momento? Con todo, debe de preguntarse cuáles son los parámetros sobre el bien y el mal. ¿Son competentes las autoridades para proponer el criterio que los regule? Definitivamente no. Ningún hombre puede establecer la valoración de lo que es bueno y de lo que es malo. Con valores absolutos me estoy refiriendo, porque el hombre en sí mismo y sus valores suelen ser siempre relativos, nada más que relativos. El único que puede determinar lo que es bueno, loable, o lo que es malo, penable, es Dios mismo. Ahora bien, el humanismo de nuestro tiempo
está en una lucha abierta en contra de Dios. No está en contra del hombre, está en contra de Dios, procurando sustituir por el hombre no tan solo la arrogancia del ateísmo, sino también la misma valoración establecida hoy, que regula el pensamiento ético de los gobiernos. Y una vez sustituidos los absolutos expresados en la palabra de Dios, queda tan solo relativos humanos, que a medida que el tiempo pasa, son sustituidos otros relativos y así sucesivamente. Es decir, es como una cadena sin fin, que no lleva ningún propósito, sino que va a la propia satisfacción humana de aquel que es más poderoso, como se suele decir. El poderoso siempre tiene la razón, porque tendrá la ley de su favor. Esto lo saben muchas personas. Por tanto, podemos ver que los poderosos muchas veces son los que tienen una verdadera ley, porque está a favor de ellos. Y vemos que, en cuanto a los jueces, el que más abogados tiene, el que más paga, será el que tendrá la ley a su favor. Así es la ley humana. Por ejemplo, los valores humanistas en cuanto a la moralidad están en total contradicción a la palabra de Dios. Por tanto, podemos hallar una moral muerta y una ética en el día de hoy corrompida, como lo estamos viendo. Voy concluyendo ya con esto. En el día de hoy, donde más misioneros hacen falta de todo el mundo es en Europa, más que en ningún otro continente. En tiempo atrás, la base de la civilización cristiana europea se sostuvo sobre las verdades absolutas de la palabra de Dios. Sin embargo, el cristianismo auténtico no es una religión o es meramente histórico o tradicional. No, ya que descansa en una comunión íntima y personal con Jesucristo, el Hijo de Dios, y en su propuesta de vida. Esto quiere decir que ningún proyecto humanista ni filosófico pueden superar ni establecer una relación tan íntima con Cristo y el cristiano. Mi amigo, mi amiga, que me está escuchando, la libertad que suelen llevar muchas veces, suelen llevar una bandera de humanismo, y esa bandera de humanismo, de libertad que llevan muchas veces, y que dicen somos libres, 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 pero ¿libres de qué? Porque esa bandera del humanismo, en cuanto a la libertad, se estrella de pleno con millones de ojos enrojecidos por el dolor de los padres que tienen a sus hijos en el alcohol, en las drogas, en las pandillas, que no trabajan, que no hacen nada, que son como parásitos, que están ahí en casa. La violencia en las aulas y las calles es la consecuencia de no haber enseñado en casa, en primer lugar, el respeto y la autoridad que debe tener cada uno. Si de aquí a unos años volviéramos a establecer valores humanos, ¿cuál sería el resultado? Tal como va la vida en el día de hoy, tal como la sociedad está actualmente. Esperemos que no sea demasiado tarde. También si tú no encuentras sentido a la vida, si piensas que nada vale la pena, si crees que ya no hay esperanza para nada, ni para nadie, ni para ti, déjame decirte algo. Sí hay esperanza. Y lo hay no en una religión, sino en la persona de Cristo Jesús. Ya que Él dio su vida por ti, ya que Él vino a establecer aquí el reino de Dios en tu corazón. Pero para ello, tú tienes en primer lugar que abrirle tu corazón y recibirle como Señor y Salvador de tu vida. Si es así, que tú quieres, en un acto de fe, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, pues ora conmigo ahora y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hasta ahora he vivido mi propia justicia. No encuentro sentido absoluto a nada ni a nadie. Es por eso que ahora vengo a ti, tú que eres el Hijo de Dios, que morites en la cruz del Calvario por mis delitos y mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor
y como mi Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, tú ahora tienes la salvación en Cristo Jesús. Tú ahora puedes empezar una nueva vida no como antes, sino una nueva vida en el Espíritu, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Por ello te aconsejo que leas la Biblia, la palabra de Dios, que es el libro espiritual por excelencia, y que puedas asimilar, entender y comprender, porque el Espíritu Santo de Dios te guiará a toda la verdad, lo que Dios demanda para ti en todo momento. Te aconsejo también que puedas visitar una iglesia cristiana o evangélica donde se predique la sana doctrina y la palabra de Dios. Visítala, ves ahí, di que has recibido a Cristo en tu corazón, que quieres congregarte, que quieres crecer espiritualmente, y seguramente muchos hermanos y hermanas en la fe te ayudarán a hacerlo. Y a toda la audiencia que me está escuchando, me despido de todos ustedes y será Dios mediante. Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga abundantemente a todos. Un arma de guerra, justicia y verdad, cabalga de frente el gran vencedor. Un arma de guerra, justicia y verdad, cabalga de frente el gran vencedor. Convocad a las naciones, despertad a los valientes, levantad hombres de guerra, con espada a pelear. Convocad a las naciones, despertad a los valientes, levantad hombres de guerra, con espada a pelear. Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, caerán los enemigos. Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, gritarán sus escogidos. Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, caerán los enemigos. Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, gritarán sus escogidos. Un arma de guerra, justicia y verdad, cabalga de frente el gran vencedor. Un arma de guerra, justicia y verdad, cabalga de frente el gran vencedor. Convocad a las naciones, despertad a los valientes, levantad hombres de guerra, con espada a pelear. Convocad a las naciones, despertad a los valientes, levantad hombres de guerra, con espada a pelear. Con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, caerán los enemigos. Con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, gritarán sus escogidos. Con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, caerán los enemigos. Con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová,